Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a dividir el video en tres partes. Primero les voy a decir un pequeño comentario del episodio anterior, que fue el episodio 11. Luego les diré mis teorías del episodio 12, basándome en los spoilers de los avances. Y finalmente voy a hablar del episodio especial que se estrena el 6 de noviembre. Pero bueno, antes de empezar este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. El episodio 11, que supongo ya todos vieron, fue demasiado triste. Vimos que Fiat y Leo desafortunadamente cayeron en la trampa de Kim y Pan, que es el nombre de la chica. En mi opinión, yo creo que Leo y Fiat fueron demasiado ingenuos, pues cayeron demasiado fácil en la trampa y ambos salieron heridos. Cuando Leo se besó con Pan, esperando que ella le dijera el plan de Kim, en serio, Leo, es que era demasiado obvio que el plan era justamente besarte para fastidiar a Fiat. Yo supongo que Leo le tiene bastante miedo a Kim, ya que Kim representa un trauma en la vida de Fiat. Es que si recuerdan, el tipo prácticamente abusó de Fiat. Entonces, yo creo que Leo en ese momento no pensó bien las cosas y cuando escuchó el nombre de Kim, lo único que buscaba era proteger a Fiat de él y por eso dejó que la chica lo bese. Entiendo el error de Leo, pero después de todo lo que pasó, pienso que Leo inmediatamente debió ir con Fiat y contarle lo que sucedió. De ese modo, si Fiat luego se enteraba por personas terceras sobre ese beso, Fiat ya sabría cómo sucedieron las cosas y no se hubiera preocupado. Pero ya sabemos que al final Leo se quedó callado y recién cuando la chica trató de besarlo por segunda vez y vio que Fiat los había visto, fue que Leo quiso explicarle la situación, o sea, demasiado tarde. Luego Fiat también cae en la trampa de Kim y cuando cae en la trampa me refiero a que fue por voluntad propia a encontrarse con él. Pero luego lo que sucede en la discoteca, eso ya no es culpa de Fiat, ya que Kim lo droga y aprovecha eso para abrazarlo y hacerle creer a Leo que Fiat estaba borracho porque había tomado con él. Fiat en este capítulo fue la víctima en todo este problema y Leo ni siquiera le dejó explicarle cuando llegaron a casa. Leo estaba tan dolido de que Fiat haya ido a encontrarse con Kim que no quiso oír explicaciones y Fiat, como estaba demasiado dolido al pensar que ya no tiene la confianza de Leo, decidió que lo mejor era que vuelvan a ser amigos. Pero como saben, esa no fue la mejor decisión porque ambos sufren mucho al estar separados. El capítulo terminó con Fiat llegando a la fiesta dispuesto a recuperar a Leo, ya que se enteró de que Pan iba a asistir a la fiesta, obviamente en búsqueda de Leo. Me sorprendió lo insistente que puede ser la chica, pero al final parece que ella ya no tendrá tanta relevancia, porque al llegar Fiat a la fiesta, pienso que va a ser la oportunidad perfecta para que Leo y Fiat hablen luego de su ruptura y se reconcilien. Y ya pasando a otro tema, les quería comentar que recién en el episodio 11 me di cuenta de que Ann y Natsu son novias. Les juro que yo no tenía ni la menor idea en todos los capítulos, lo único que pensé es que eran amigas muy cercanas. Algunos podrían decirme, ¿cómo no te diste cuenta, Yuli? Es que ellas todo el tiempo estaban agarradas del brazo y siendo cariñosas. Bueno, en mis tiempos de universidad presencial, yo personalmente tenía una amiga que siempre me agarraba del brazo cuando caminábamos, así que esa muestra de afecto me pareció muy común entre amigas. A decir verdad, yo no soy una persona afectuosa en la vida real, pero mi amiga acostumbraba a agarrarme del brazo y pues no quería ser grosera y empujarla, y con el tiempo se me hizo costumbre. Yo supongo que en la serie quisieron darnos a entender de manera sutil que ellas dos estaban juntas, pero al menos yo no lo noté.
Sin embargo, admito que descubrir que ellas estaban juntas me hizo querer ver más escenas de ellas. Espero que en el próximo episodio tengamos más momentos de Anne y Natsu. Ahora hablemos de los avances del episodio 12. En los avances vemos al león muy triste por algo. Una teoría que tengo sobre esto es que el león está triste porque tal vez Bebop tenga que irse por un tiempo. No creo que tenga que irse para siempre, pero tal vez Bebop tenga un motivo para irse por un tiempo, tal vez por su tesis de la universidad o algo relacionado al orfanato donde se crió. Otra teoría es que Bebop tenga un problema donde el león se sienta triste de no poder ayudarlo. En realidad no creo que sea algo grave, pero todos vayan alistando sus pañuelos por si viene algo triste. En otra escena vemos a los amigos de Leo descubrir que drogaron a Fiat. Cuando Kim y Pan estaban hablando en un almacén, no se dieron cuenta que estaban siendo grabados. Seguramente los amigos de Leo consiguieron esa grabación y se dieron cuenta de la trampa de Kim. Yo creo que con eso ya se resolvería el problema, porque literalmente en el video se ve como Kim y Pan estaban unidos en un plan para hacerle daño a Leo y Fiat. También recuerden que hay escenas en los avances que aún no hemos visto. Por ejemplo, la escena hot de Leo y Fiat, que estoy segura va a aparecer en este episodio 12, que es el capítulo final. Y cuando hablo de episodio 13, ya saben que estoy hablando del capítulo especial que sale el 6 de noviembre. Además, se ve una escena donde sus amigos están espiando a Leo y Fiat. Finalmente les comparto algunos spoilers que nos muestran que al final el equipo de baloncesto de Leo y Fiat va a ganar el juego final. Ahí podemos ver a todos muy emocionados y a Leo y Fiat muy cariñosos antes de jugar. Bueno amigos, eso sería todo por el video. En las próximas semanas se vienen teorías y spoilers de la nueva serie BL de la GMMTV Bad Buddy The Series. Espero que vean esta serie conmigo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.